Hola amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy el Negro, detrás de cámara está Mai y somos A Viajar y Comer. Espero que ya estén suscriptos y si no, vení a suscribirte después de ver este video completo porque te traemos una información que te va a servir mucho si estás pensando en ir a hacer compras baratitas a Ciudad del Este. Les vamos a mostrar todo lo que compramos nosotros, cuánto pagamos, dónde lo compramos y además les vamos a contar un montón de datitos importantes que van a necesitar si planean viajar a este destino. ¿Empezamos? Bueno, este es el primer producto que me compré, es un perfumito espectacular. Pero antes contarles que si ustedes van a hacer compras en Ciudad del Este, pueden importar hasta $300 sin pagar impuestos y entran a Argentina por vía terrestre. Si no, la franquicia vía aérea es de $500. Además de esta franquicia de $300, ustedes pueden importar sin pagar ningún impuesto un celular y además una computadora o tablet. O sea que si vamos a Ciudad del Este podemos comprar $300 de mercadería más un teléfono más una notebook o tablet. Además van a poder importar sin pagar impuestos hasta $500 de franquicia de compras que hagan en el Free Shop de Puerto Iguazú. Así que tengan en cuenta que estas franquicias, la de 300 y la de 500, se suman. ¿Estamos? Entonces, para terminar con este asunto, tenemos $300 de franquicia. Si superamos la franquicia, pagamos la mitad del excedente. Es decir, tenés la franquicia de $300. Si este perfume vale 400, el excedente es de $100. Ahí pagaríamos $50 de impuestos. Bueno, empezamos. Este perfume se llama Just Azrak y es riquísimo. Lo pagamos $17 y lo compramos... Lo compramos en Elegancia Outlet, ¿te acordás? Sí, Elegancia Outlet, ahí donde me llevaste a ver perfumitos baratos y algún que otro tester. Este se supone que está inspirado en el Invictus Victory Elixir de Paco Rabanne y la verdad es que la fragancia es muy rica y además dura bastante, que es muy importante. Excelente. ¿Vamos con el siguiente producto? Vamos. Bueno, acá medio que yo sí me fui un poco al joraca. Miren, me compré 4 relojes. No son obviamente de los relojes más caros, son Casio. El más barato lo pagué $35 y el más caro $80. Por ejemplo, miren, este Casio está hermoso, negrito, es bastante elegante. A mí la verdad me encanta. Este me salió nada más ni nada menos que $60. Después, por ejemplo, me compré otro. Escuchá, este vale $35. Me pareció un regalo. Miren lo que es esto. Wow. Buen color, me gusta. Buen color. Es como medio verdecito para hacer con una camisa. Es re elegante y vale $35, chicos. Está buenísimo. Esto acá en Argentina, ¿qué puede valer? 180.000 pesos. Así que continuamos. Mira, tengo este. Este es uno de los más lindos y también es el más caro que me compré. Este se les mostré el video pasado, me parece. Es un Casio Edifice, color celestito, que tiene cronógrafo, todo funcional, obviamente. Me pareció que es hermoso. Este lo pagué $80. Es un poquito más caro, pero bueno. Acá en Argentina vale 380.000 pesos. Wow. Y yo lo pagué $80. Así que me parece que es un gran precio. Bueno, y les muestro el último para que lo saco de la bolsita. Este lo tengo bien cuidadito. Mirá qué lindo. Mirá lo que es esta belleza. Me encanta este reloj. Este me parece que me valió $60. Y es elegante, se supone que es sumergible hasta 200 metros. La verdad que me gusta mucho. Bueno, esto es todo lo que compramos de relojería. En total me gasté $245 entre todos los relojes. Y además me compré un kit relojero para sacar la pila, correr los eslabones y otras cositas más de relojería que se pueden hacer con esas herramientas. Bueno, siguiente compra. ¿Qué más compraste? Contanos. Sí, también cuando fuimos a New Zone, esa vez que no pudimos grabar, que nos dejaron sin videito, compramos, no sé si se nota, pero tenemos una luz que me está dando en el perfil derecho de mi rostro y es esta. ¿Sí? Que es una luz bastante potente, se supone que dura casi 2 horas la batería de uso ininterrumpido y valió $35. Me pareció una de las cositas más caras que compramos, pero sin duda esta es una herramienta que nos va a servir mucho para nuestros próximos videos. Sí, ¿Qué mira, opinas? además quiero mostrarles la diferencia con y sin, ¿te parece? Bueno. Mira, esta es con la luz y ahí te apagué. Wow, no sabes cómo se siente la diferencia. A ver. Estás
Wow, te saca un poco las ojeras. ¿Me saca las ojeras? Sí, sí, sí. Bueno, mejor. Encima saca ojeras. Vale el costo totalmente. Bueno, me gustaría que nos empieces a mostrar qué es lo que compraste vos también, ¿no? Dale, les muestro. Y acá estoy yo para mostrarles todas las compritas que hice, pero antes les voy a dar otro dato importante. Tengan en cuenta que para llegar a Argentina desde Ciudad del Este tenemos que cruzar dos aduanas. Por un lado la aduana de Brasil, por otro lado la aduana de Argentina. El negro ya les comentó cuáles son las limitaciones con respecto a las franquicias para los productos que ingresen a Argentina. Pero tengan en cuenta que si ustedes cruzan caminando el puente de la amistad, que habrán visto en nuestro video anterior, el puente de la amistad que separa lo que es Paraguay de Brasil, si lo cruzan caminando probablemente los paren en la aduana de Brasil, porque ahí también hay que pagar impuestos en caso de que excedas las leyes y las limitaciones de ellos, que son totalmente diferentes a las nuestras. Por ejemplo, en vez de una franquicia de $300 por persona, ellos tienen una franquicia de 500. Pero esta franquicia de 500 incluye todo. Es decir, si vos compras un celular o una notebook, que en Argentina lo tenés como un extra, acá lo tenés todo incluido. Entonces tengan eso en cuenta. Lo más conveniente tal vez es cruzar en micro, el micro que sale de Ciudad del Este y va hasta Argentina, que es un micro que va blindado, por así decirlo, porque no va a parar en ningún lado, va a llegar directamente a Argentina y bueno, ahí ya tenemos las leyes argentinas. Espero que se haya entendido esto que les quise decir. Sí, me parece que lo explicaste bastante claro. Es decir, si nos tomamos el colectivo argentino desde Ciudad del Este, se supone que no van a haber controles tanto ni para salir de Paraguay ni para entrar a Brasil. Eso sí, cuando llegan a la aduana argentina, ahí sí los van a revisar y va a aplicar la ley aduanera o de importación argentina, que como ya le dijimos son los $300 más la notebook y celu. Bueno, entonces ahora sí seguimos con mis compras. Les voy a mostrar los perfumes que me compré. Me compré este y ¿dónde tengo el otro? Por acá. Y este, ¿Compraste algunos perfumitos? Sí, me compré algunos perfumitos. En realidad estos dos yo ya los conocía y los tengo, pero como se me estaban por terminar, ya que estaba allá, dije, vamos a reponerlos. Por un lado tenemos este perfume, que es el Ajuad de la Tafa. A mí me encanta. Este perfume es súper floral, muy rico. Me salió nada más ni nada menos que $13. Este en particular lo compré en Star Company. Star Company. En realidad me lo compraste vos un día, así que este excelente perfume me encanta, dura un montón, así que increíble la relación precio-calidad. Por otro lado tenemos este Yara Tus. De los Yara, este es el que más me gusta a mí. Este me salió $18 y lo compré en New Zone. Es el lugar donde lo encontré más barato. Después tenemos por este otro lado esta marca de perfumes que la verdad nunca la había visto, por lo menos acá en Argentina, ni promocionándola. Se llama Burb. Es una marca que yo descubrí ahora en este viaje a Ciudad del Este. Por un lado me compré para mí este que se llama Love Potion, que imita al Devotion de Dolce & Gabbana. Realmente, chicos, es idéntico. Mismo aroma, muy igual. La diferencia tal vez es la duración. Sinceramente, en mi piel mucho no dura, más que unas 2 horas. Así que hay que ponerlo en un decant y ir reponiendo, porque mucho no dura, pero es súper rico, bien avainillado, cítrico, me encantó. $11. Tanto este como este valieron los dos $11. Este imita al J'adore de Christian Dior. Este lo compré para mi mamá en realidad. Y lo compré en Brands. Es donde los conseguí más baratos. Porque los conseguí en otros lados, pero a $12, $13. Acá estaba 11, así que aproveché, me llevé los dos. Espectacular. Podrías aprovechar y aclarar que el Yara Tus, este naranja que te compraste. Sí, este está inspirado en el Fame de Paco Rabanne. ¿Es delicioso para el verano? Ay, Dios, me encanta, la verdad. Muy rico. Y ese se te abrió en la valija y se te vació. Se abrió la valija, se vació un poco. Ahora ya que nombrás esto, les puedo comentar cómo es el tema del cruce por vía terrestre, en auto particular, digamos, desde Ciudad del Este a Argentina. A nosotros nos pararon, nos abrieron la valija, nos abrieron las mochilas, nos revisaron absolutamente todo. Y ahí estaba mi perfume. Se ve que lo cerraron mal después cuando guardamos las cosas. Y sí, se me abrió en el viaje, en el avión. Pero bueno, no fue tan grave. Se desparramó un poquito de perfume, pero bueno. Creo que es muy interesante lo que dice Mai. A nosotros nos pararon, como dijo, nos revisaron las 2 mochilas, la valija, me pidieron la factura de los relojes. Así que no se coman el cuento de los que dicen que no pasa nada. A nosotros nos revisaron todo. Sí. Y como no pasábamos la franquicia, o por lo menos no por mucho, nos dejaron pasar porque nos dieron cuenta que además nuestros productos eran para uso personal. Exacto. No eran para uso comercial. Pasamos sin problema, ¿sí? Sí, Pero te revisan. Exacto. Yo, por ejemplo, los perfumes que eran para mí,
los saqué todos de las cajas, tiré las cajas y me los guardé en unas bolsitas que usaron así, digamos. Entonces, claro, se dieron cuenta que en caja yo tenía este y otro más que era para regalo. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Si les encuentran de repente mucha electrónica, pueden tener problemas. Guarden por las dudas los tickets porque los van a necesitar las facturas. ¿Qué más tenemos por acá? Esta creo que es de las mejores compras, un regalito de cumpleaños. Pero les cuento que la realidad es que nos olvidamos de comprar este producto, que es una Alexa, que yo la quería hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasó? Nos la mandó un amigo nuestro, que es el Viejo Lobo de Ciudad del Este. Nosotros les vamos a dejar acá el TikTok de él. Le pueden escribir por ahí si quieren algo. Él se ocupa de traerles todo, le soluciona todos los problemas. Vos le pedís el producto, él te dice cuánto vale, te lo trae, te llega a tu casa. Perfecto. Así que este lo compró en Cell Shop y valió $63. Acá está como 200.000 pesos, creo, por lo que estuve viendo. Así que la diferencia realmente es muy atractiva para comprar allá. Siguiente producto. Esto es un encargo que me hizo mi mamá. Le traje este celular porque el de ella se le estaba ya rompiendo, estaba en las últimas. Es el Motorola Edge 50 Fusión. Este lo compré en Cell Shop y salió $207. No hagan como yo, tengan en cuenta de que cada local, cada shopping tiene su propio precio. Por ejemplo, después caminando en New Zone me di cuenta que ahí estaba $199. Así que bueno, ustedes chusmeen bien primero dónde está más barato y después hacen la compra. Sí, háganle caso a Mai si no quieren encarecer sus compras. Exacto. Por eso les recomendamos, vayan más de un día a Ciudad del Este, usen el primer día para hacer un reconocimiento de cancha y el segundo o tercer día aprovechan y hacen las compras donde encontraron los mejores precios. No se desesperen, porque Ciudad del Este da para eso, ojo. Sí, da para caminar mucho y para buscar la mejor oferta. Bueno, siguientes productos. Miren lo que compré, es una pavada, pero realmente es súper útil. Son estos especieros. Estos vienen de A3, les voy a mostrar cómo son. Chicos, me salió $2.50 esto. $2.50. No tiene ningún tipo de sentido. Los compramos en Best Casa. Es un lugar gigante, tiene un montón de cosas para el hogar. Miren, es este especiero. Tiene acá para manejar, acá sale por acá los condimentos y vienen en esta bandejita que es todo imantado, así que no se cae. O sea, eso vos lo atornillás a la pared y pones los especieros ahí que quedan imantados. Exacto, lo puedes poner en la pared o lo podés tener ahí arriba de la mesada o en la alacena. Queda así espectacular, no se cae, así que es una gran compra. Compré 2 de estos. ¿Tanto condimento le pones a la comida? ¿Viste? Mucho condimento. Y bueno, última cosa, que esto no lo compré en Ciudad del Este, pero claro, Foz de Iguazú está al lado pegado. Y estuvimos en un supermercado viendo precios, que la verdad los precios en Foz de Iguazú también son muy buenos, especialmente en los supermercados. Y encontré estas hawaianas, que acá valen carísimas. Acá te arrancan la cabeza y allá estaban nada más que $8 o $10. Sí. Nada, así que me compré estas rositas que dentro de poco nos vamos a la playa, así que me van a venir bien porque mis ojotas estaban en las últimas. Y bueno, por último les muestro 2 cositas que me compré. Esta es una musculosa que me pareció que era muy linda, tiene este detalle acá en los breteles. Me salió $17, la verdad que no es muy barata, pero me gustó mucho y la compré en... ¿Dónde la compré? Y por último, en un supermercado en Ciudad del Este, conseguí esta botella que está espectacular. Me estaba haciendo falta una, porque ¿qué me pasa a mí? Botella que me compro, botella que se me cae y se me rompe esta parte de acá, se me hacen pelota. Esta es irrompible, de acero inoxidable, así que por ahora viene viviendo súper bien, viene manteniendo el agua fría, así que $8, chicos. ¿$8? Sí, una compra espectacular y el color a mí me encantó, así que gran compra. Bueno, creo que eso fue todo, no estoy viendo más nada por acá, no sé si vos te acordás de algo. Sí, en Brasil compramos café también. Ah, en Brasil compramos café, sí, cuando fuimos al súper y compramos las hawaianas, aprovechamos y compramos café también por $8. Un tarro así de café espectacular, liofilizado, que al negro le gusta mucho. Así que bueno, esas fueron nuestras compras. Yo creo que estuvieron bien. La verdad que dan ganas de traerse absolutamente todo. Si ustedes de repente quieren ver precios de algo en particular, tenemos un video completo de Cell Shop donde mostramos todo lo que hay en Cell Shop, piso por piso. Recorrimos los 5 pisos que hay ahí. Y también tenemos un video mostrando Ciudad del Este, mostrando las calles, mostrando
qué tienen que tener cuidado al momento de estar ahí, dónde pueden comer bien baratito por $4. Así que ahí les dejamos los videos para que puedan chusmear y ver todo. Y si de repente les quedó alguna duda, la pueden dejar acá en los comentarios, que los vamos a estar leyendo, y lo que nosotros sepamos se los vamos a estar respondiendo. Y por último, para que tengan en cuenta antes de terminar este video, por ejemplo, yo les conté que me compré este perfume que me salió $11. Tengan en cuenta el tema de que las franquicias obviamente son de uso personal, no son de uso comercial. Es decir, supongamos que el negro y yo no hubiéramos traído nada y que lo único que hubiéramos traído son 54 perfumes de estos, todos cerrados y en su cajita. Es obvio que esto no es para uso personal, que lo íbamos a revender. Entonces ahí, de todas maneras, íbamos a tener que pagar algún impuesto. Sí, o nos sacarían las cosas, la verdad no sé cómo es. Claro. Pero no son pavos, los agentes de aduana se dan cuenta cuando algo es para uso comercial o para uso personal. Así que claro, tengan eso en cuenta. Así que bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido en caso de que estén por ir a Ciudad del Este a hacer muchas compritas. Y bueno, no se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós. Bye.